En este eje, el panel de representantes institucionales va a plantear 4 preguntas que buscan profundizar en las propuestas concretas de los candidatos. Cada representante responderá 2 preguntas y tendrá un tiempo de respuesta de 3 minutos cada una. Solicitamos a los equipos responder de manera concisa y directa, por favor. Cedo la palabra al panel y voy a pedirle, por favor, que comience con la primera pregunta, Óscar Crespo. Adelante, por favor. Muchas gracias, Priscila. Bien, la pregunta número 1 es: parte del control de la inflación es reducir la emisión monetaria, lo que implica subida de tasas. En este sentido, ¿se liberarán las tasas del sistema financiero? ¿Se llegarán a tasas reales? ¿Y en cuánto tiempo? Por favor, le damos la palabra al representante de Alianza Libre. Perfecto. Lo primero es explicar el por qué estamos teniendo hoy día inflación. Y esto viene de 2 vías. Una tiene que ver con el tipo de cambio, que como ha ido subiendo ante la escasez de dólares, ha salido un tipo de cambio paralelo, que como todos sabemos ha ido subiendo, y ese es el tipo de cambio que se utiliza para hacer transacciones. Si usted quiere importar algo, necesita ir a ese tipo de cambio. Si ese tipo de cambio ha ido subiendo, eso ha hecho que se encarezcan los productos importados e insumos importados, que tienen que ver con los productos que se incrementa el precio de los productos locales. Y la otra es que el gobierno gasta más de lo que tiene. Y esa diferencia se financia con el Banco Central. Y el Banco Central, ¿cómo la financia? Imprimiendo billetes. Y al mismo tiempo que imprime billetes para financiar al gobierno, también imprime billetes para comprar oro. Tenemos un Banco Central que se ha vuelto rescatista de oro. Entonces compra oro en bolivianos para sacarlo y con eso conseguir dólar. Ese es por lo cual hay la inflación. Entonces, efectivamente, las soluciones son: 1, dejar de emitir dinero, reducir el déficit fiscal, y cualquier déficit, que luego lo podemos entrar en detalle, sea financiado con recursos externos, no con emisión monetaria. Y en cuanto a las tasas de interés, efectivamente, la idea es liberar las tasas de interés, liberar los cupos de crédito, pero obviamente esto es un tema complejo de manejarlo. El Banco Central, en la medida en que emite bonos y quiere recoger la liquidez de la economía, sube la tasa de interés. Y eso es lo que está hoy día afectando por qué no hay crédito. Porque obviamente los bancos, entre prestarle a alguien, por un empresario, por más bueno y confiable que sea, al 10, al 12%, o prestarle al Banco Central a UFB menos 5, pues prefiero prestarle al Banco Central. 0 riesgo, 100% seguro, es en bolivianos, me van a devolver y no tengo ni gastos administrativos ni nada. Entonces, el trabajo de cortar la inflación va a ser coordinado justamente con una política monetaria que vaya recogiendo la liquidez. Primero, dejar de emitir, pero como ustedes saben, la emisión tiene un rezago. No es que hoy día emites y la inflación es hoy día. Emites hoy y vas teniendo inflación. La emisión que nos deje no la vamos a poder ya parar. Esa emisión va a tener un impacto en la inflación, y el retirar esa liquidez, si afectas mucho la tasa de interés, vas a afectar el crédito bancario. Eso va a haber que ir monitoreando, porque el objetivo número 1 nuestro es que la banca vuelva a dar créditos, porque si no, la recesión puede ser muy fuerte. Muchísimas gracias al representante de Alianza Libre. Queremos ceder la palabra al Partido Demócrata Cristiano. Por favor, lo escuchamos. Tiene 3 minutos para responder la misma pregunta. ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, perdón. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. A ver, efectivamente, Bolivia tiene un proceso de relación que en realidad no solamente viene de un gasto fiscal que está excesivamente financiado por el Banco Central, sino que también tiene que ver con un fondeo con la gestora. La única fuente de liquidez sostenible para el sector privado de liquidez prestable está siendo capturada en su totalidad por el gobierno central, y eso se corta el día 1. En ese sentido, esa es una de las primeras medidas que tomamos para poder reactivar el flujo de liquidez al sistema financiero en su conjunto, no solamente al sistema bancario. Por otro lado, la reducción del déficit fiscal, que tiene que ver evidentemente con un reajuste de los precios de los combustibles, tiene evidentemente baja la presión sobre el Banco Central como financiador, pero también tiene presiones inflacionarias porque se reacomodarán el sistema de precios. Y aquí pues hay que ser claros.
No importa cuánto se liberen, si se quisieran liberar desde el primer día las tasas de interés y los cupos, si la inflación está alta, siempre estaremos trabajando en el lado negativo de la curva. Por lo tanto, la primera tarea es contener inflación para que luego, a partir de un escenario de inflación estable, nosotros podamos trabajar en elevar las tasas de interés y en, obviamente, levantar los cupos. ¿Cómo controlamos la inflación? Muy simple, hay que aumentar la productividad, hay que aumentar el producto en el mercado, porque si no, obviamente los precios siempre van a tender a subir. Y en ese sentido, pues las medidas de desregulación van a pasar para el sector privado, perdón, para el sector productivo, pero también para el sector financiero, de tal manera que se pueda ir mitigando, por lo menos en los primeros 3 a 6 meses, los efectos inflacionarios sobre la rentabilidad del sistema financiero. Eventualmente, los primeros 12 meses, nosotros estamos apuntando evidentemente a un levantamiento de los cupos y las restricciones para las tasas de interés, porque el objetivo del Banco Central en el futuro serán las metas de inflación y obviamente ahí la herramienta son las tasas de interés. Muchísimas gracias. Les recuerdo, son 3 minutos para la respuesta. A continuación, le cedo la palabra a Dunia Barrios de la Asociación Boliviana de Agentes en Valores, por favor, para esta pregunta. Muchas gracias. Otra parte importante para controlar la subida de precios es el control del gasto y el incremento de ingresos del Estado. Luego de los ajustes necesarios, ¿cómo financiarán el déficit fiscal restante? ¿Cuál será el rol de los fondos de pensiones en el financiamiento al TGN? Por favor, adelante. Perfecto. La idea nuestra primero es estamos recibiendo aparentemente un déficit del 10% del producto. Eso fue lo que fue el año pasado, pero hoy día no sabemos con cuánto nos van a dejar. Asumiendo que fuese 10%, la propuesta nuestra es bajar el primer año el déficit al 5%, el siguiente año dejarlo en 3%, creemos que 3 es un nivel sostenible y financiado fundamentalmente con recursos de la cooperación internacional, BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, y ese dinero básicamente para inversión pública. Ahora, ¿cómo se reduce el déficit fiscal? Una parte importante es cortando la subvención de los combustibles, eso hay que hacerlo desde un inicio, eso más o menos van a ser entre 3 y 4 puntos, con lo cual del 10 ya estaríamos bajando a 6, y el resto del ajuste es con corte de gasto. Fundamentalmente, si uno analiza los bienes y servicios del sector público, antes del 2005 eran $1.000 millones, hoy día son 10.000, 10 veces más. Si bien hay parte de empresas ahí, también hay muchísimo gasto corriente, entonces ahí vamos a hacer un ajuste fuerte. Y un tema fundamental donde va a haber bastante ahorro es en todo lo que es compras estatales. Primero porque queremos aplicar absolutamente el tema de competencia, todo tiene que ser transparente, ya no adjudicaciones a dedo donde hay sobreprecios, sino que todo se haga transparente. Con todo eso creemos que vamos a llegar en el primer año al 5% del déficit y, reitero, financiado a partir del 3%, que es un nivel sostenible, con recursos internacionales. Y para ello, claramente es indispensable tener un acuerdo con el Fondo Monetario, que esa es la principal fuente de recursos que vamos a tener de libre disponibilidad. Luego conseguiremos del Banco Mundial y del BID, porque acá hay un tema fundamental. Ni el Banco Mundial ni el BID te pueden dar recursos de libre disponibilidad a un país con una crisis de balanza de pagos como la que tenemos, si no tienes un acuerdo, un programa con el Fondo Monetario. Entonces, de ahí venimos los recursos, que es justamente liberar, primero cortar el financiamiento del Banco Central y todo el dinero de la gestora y luego a AFPs que vaya directamente al sector privado. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a escuchar, por favor, al representante del PDC. Adelante, tiene 3 minutos. Gracias por la pregunta, Adunia. A ver, la reducción del gasto público evidentemente pasa por una salida del subsidio. Eso se estima entre 3 y 3,5% del PIB. ¿Por qué un poquito menos? Porque evidentemente hay que trabajar en programas de protección social a aquellas familias que queden pues más afectadas por el movimiento de precios relativos que van a tener que enfrentar. Esto tiene un componente social, evidentemente, pero también un componente económico. No podemos golpear tanto la cadena de pagos que ya viene golpeada en los últimos años. Hemos revisado los presupuestos, tanto presupuestados como ejecutados en los últimos 10 años,
Tenemos cerca de 10.000 ítems, tanto por origen como por aplicación, en los cuales pueden hacerse ajustes considerables. Estamos hablando de un poquito más de 1.800 millones de dólares en el próximo presupuesto que se pueden reducir muy rápidamente sin afectar ninguna función básica del gobierno central. Y por lo tanto, junto con la reducción del déficit, estamos hablando de una caída del déficit fiscal de más o menos el 50% en el primer año. Eso se acompaña además con eficiencia en la programación de pagos de tanto de deuda externa como de obligaciones externas que no están en el balance, que ya vamos registrando. Y evidentemente esto también tendrá que ver con la posibilidad de recibir apoyo financiero tanto de organismos multilaterales como de banca privada. Todo esto además se pone en un marco de reducción de financiamiento del déficit fiscal con fuentes internas. Los datos que ya se pueden encontrar muestran que a septiembre de este año son más de 23.000 millones de bolivianos de déficit fiscal, lo que significa que para diciembre del 2025 probablemente cerremos el año con un déficit fiscal en el orden de los 32.000 millones de bolivianos. Así que el déficit es un problema muy grande de gestionar. Esto está siendo financiado principalmente por el Banco Central. Cerca del 80% del déficit de este año ha sido cubierto con créditos de liquidez, pero el otro 20%, como les decía hace rato, proviene de la gestora. Eso se elimina desde el día 1. Muchísimas gracias por su participación. Quiero dar la palabra, por favor, a Pablo Irusta de la Bolsa Boliviana de Valores para que pueda formular su pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Priscila. Muy buenas tardes a todos. Esta consulta es una consulta relacionada a política cambiaria. Todos sabemos, conocemos perfectamente que la variación del tipo de cambio en el mercado paralelo ha afectado a los precios de la economía, ¿cierto? Y una de las grandes razones es la falta de escasez de los dólares. La consulta es cómo, en cuánto tiempo y a través de qué mecanismos van a inyectar dólares a la economía. Señor Cabello, adelante. Perfecto. A ver, un tema fundamental para nosotros es recuperar la confianza del público en el sistema financiero, en particular en el sistema bancario. ¿Por qué hoy día no hay confianza? Porque la gente tenía depósitos en dólares en la banca y llegado a más o menos febrero del 2023, a raíz de que se publicó el dato de cuántas reservas en líquido le quedaba al Banco Central, la gente se puso nerviosa, fue a retirar sus dólares o a comprar dólares y los bancos no tuvieron ya la capacidad de devolver estos dólares y el gobierno no dictó ninguna norma. Aquí no tenemos un corralito por decreto ni por ley, así un corralito de facto que cada banco, de acuerdo a sus posibilidades, empezó a racionar la devolución de dólares. Entonces, para nosotros es fundamental devolver esos depósitos, es decir, que el Banco Central ponga a disposición del sistema financiero los más de 2.000 millones de dólares y los bancos pongan a disposición de los ahorristas. Creemos que no todos los van a retirar, pero tienes que tener 2.000 por si acaso. ¿De dónde sale esto? Esto fundamentalmente viene de los créditos de liquidez de los organismos multilaterales. Estamos pensando en el Fondo Monetario entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, que eso es más o menos entre 8 a 12 veces cuota, que es menos de lo que ha recibido Argentina y otros países, y cuando hemos hablado esto en Washington lo han encontrado bastante razonable. Adicionalmente, se van a sumar obviamente recursos de libre disponibilidad de los otros organismos, BID, Banco Mundial, para ello y para definir un tipo de cambio. El tipo de cambio nuevo va a tener que estar claramente lejos del 7, el 7 solo está ahí en la pizarra del Banco Central y si alguien consigue a 7 yo le compro a 8 feliz, pero sabemos que eso no hay, quizás amigos del Banco Central consigan, y que haya un tipo de cambio único, real y flexible. Ese se lo fija, eso da certidumbre, todo el mundo sabe cuál es el tipo de cambio, cómo funcionaba el bolsín, que si bien era un deslizamiento muy suave, no generaba ninguna incertidumbre, ni había pánico ni nada, ya no era ni noticia y era normal que vaya subiendo de a poquito el tipo de cambio. Obviamente para esto necesitas tener dólares para respaldar el tipo de cambio, porque mucha gente al principio va a dudar, va a decir mejor me voy al dólar, eso ha pasado en todos los países, y tienes que tener un colchón de dólares y obviamente una serie de medidas que den confianza a la ciudadanía. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a inyectar los dólares, calculamos que el crédito con el Fondo Monetario, con lo que hemos hablado con ellos, un mes va a ser ponernos de acuerdo en el programa, esto puede demorar otro mes en el directorio del fondo, así que a partir de
pongamos del segundo mes al tercer mes, ya deberíamos empezar a recibir los primeros recursos del Fondo Monetario. Muchísimas gracias. Les recordamos 3 minutos para ambos. Es momento de escuchar al Partido Demócrata Cristiano. Adelante, por favor. Gracias, Priscila. Bueno, a la pregunta de Pablo, lo primero que hay que hacer es ordenar los gastos, porque hoy día tenemos un déficit en flujo de cerca de $300 millones por mes, tanto para pagar deuda externa como para comprar combustibles. Entonces, la pregunta acá es, ¿no se puede esperar en el escenario hiperoptimista que se plantea 3, 4 meses, en el escenario realista 12, 18 meses para obtener un crédito del fondo y con eso destrabar los créditos de liquidez de otras entidades multilaterales? La pregunta es cómo hacemos en los primeros días de gobierno. Lo primero que hay que hacer es reducir la necesidad de divisas. De estos $300 millones que se requieren por mes, cerca de 200 corresponden al déficit de flujo de divisas para la compra de combustibles. Por lo tanto, estamos trabajando ya en un mecanismo financiero que nos permita apalancar la compra de combustibles durante los primeros 6 meses, asegurar la provisión de combustibles y por lo tanto pues aminorar las presiones inflacionarias y devaluacionistas. Por otro lado, todavía queda un déficit que se tiene que apalancar. Primero, con la aprobación de los créditos que se tienen en la Asamblea, una parte de ellos están ya listos para ser desembolsados por los organismos multilaterales, y por otro lado, la aceleración de la ejecución de obra pública que sobre todo está vinculada a gobiernos subnacionales y que representan en créditos ya aprobados más de $3.200 millones. Cuando esto se ordene, si aún falta dinero, pues evidentemente vamos a recurrir a los organismos multilaterales. Gran parte de la tarea que nosotros empezamos a hacer desde el día 1 corresponde en gran medida a lo que ellos podrían llegar a pedirte. Nosotros ya estamos avanzando también en la gestión de los pasivos por fuera del balance que tiene el país y que obviamente como responsables nos toca ir mapeando más allá de si se publica o no la información, y en ese sentido la necesidad que les menciono pues termina siendo cubierta en gran medida tanto por estrategias de reducción de gastos y también por financiamiento que en su mayoría va a venir del sector externo. Muchísimas gracias por su participación. Bueno, vamos a ceder la palabra para la última pregunta de este eje. El señor Óscar Crespo, por favor. Muchas gracias, Priscila. Bueno, la cuarta pregunta es, tanto el Banco Central como el TGN han incrementado en las últimas gestiones la emisión de títulos valores vendidos al mercado mediante sus mecanismos de mercado de dinero y subastas semanales de títulos. Si bien el incremento de oferta debía provocar una caída en las tasas de interés, por el contrario, ha provocado un incremento importante en las tasas de los títulos en moneda nacional. Y siendo la tasa referencial del mercado, ha generado que existe un incremento de tasas de interés tanto en el sistema bancario como en el mercado de valores, provocando un crowdfunding out del sector privado y un riesgo de tasas de interés en las carteras de inversiones de los participantes del mercado. En este sentido, en caso de llegar al gobierno, ¿qué cambios propone para que el Banco Central realice una efectiva política monetaria sin el riesgo de inducir a un riesgo de tasas de interés para el mercado de valores y para el sistema financiero en general? El representante de Alianza Libre, por favor. Perfecto. Bueno, justo como les decía al inicio, el tema de emitir títulos por el Banco Central es para recoger liquidez y eso obviamente ha hecho subir la tasa de interés, eso afecta al sistema financiero, eso afecta al sistema bancario. Nosotros lo que queremos hacer es evitar todo préstamo del Banco Central. El Banco Central tiene que dejar de prestarle al Estado. De hecho, antes era, la ley dice que es independiente y no debería prestarle, pero ya hemos aprendido que la trampa es ley mata ley, entonces sacan ley para aprobar créditos. Eso hay que cortar totalmente y para eso es ajustar el déficit fiscal. Y todo el financiamiento que nosotros queremos tener es externo, porque la gran ventaja del financiamiento del BID, del Banco Mundial, etcétera, es que no hace un crowding out al sector privado. Eso viene directo al sector público, no está compitiendo con recursos que ustedes necesitan y más bien dejarles todo lo que se pueda de el financiamiento del sistema de la gestora y posteriormente de las AFPs, que eso vaya al sector privado. Y para la política monetaria,
Claramente vamos a trabajar primero en ir reduciendo la inflación, y una vez que la inflación ya esté controlada va a ser mucho más sencillo manejar, como se lo hace en cualquier país que está en estabilidad. Lamentablemente al inicio sí va a ser un poco complejo ese trade-off, en que si tú quieres retirar mucha liquidez tienes que subir mucho la tasa de interés, ayudas a que baje más rápido la inflación, pero afectas el crédito. Si demoras mucho y la inflación no la bajas tan rápido, pero sí la economía puede mover con crédito. Entonces eso hay que ir haciendo un fine tuning, eso va a haber que irlo viendo a medida de cómo reacciona el sector privado con el crédito bancario. Si realmente reaccionan bien, pues ese crédito hay que dejarlo. Si todavía están temerosos y no hay mucho crédito, pues hay que aprovechar para ir bajando la tasa de interés. El tema fundamental es tratar de que estos ajustes afecten lo menos posible la economía real, que aunque el año pasado supuestamente ha sido positivo el crecimiento, creemos que ya fue negativo y este año seguramente va a ser negativo. Entonces la idea es que eso se revierta y en el menor tiempo posible volvamos a tener un crecimiento positivo, así sea pequeño. Es decir, la recuperación queremos que sea en V corta. Estamos cayendo, pero tratar de recuperar lo antes posible. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar la respuesta del PDC, por favor. Gracias. A ver, como ya lo hemos dicho y coincidimos perfectamente con el diagnóstico, lamentablemente el mecanismo de financiamiento ante la imposibilidad de traer recursos de afuera del actual gobierno ha sido sumamente pernicioso para el mercado en general financiero. Y por lo tanto, la reducción del gasto fiscal de una manera acelerada tiene también un objetivo expansivo. La intención es liberar fuentes de liquidez que le permitan al sistema financiero pues, recuperar algo de lo que se ha perdido contra la inflación, volver a la intermediación con fuentes de financiamiento de mediano y largo plazo, y esto a su vez también proteja la cadena de pagos, que es algo que nos preocupa bastante. No es que creemos que la economía está mal, sabemos que la economía está mal. Si uno mira ya las recaudaciones de impuestos o si uno hace monitoreo de lo que está sucediendo en el sector real de la economía, hoy día hay caídas en volumen de ventas de entre 35 y 65% dependiendo de cada sector. Por lo tanto, está absolutamente claro que cualquier esfuerzo fiscal tiene que venir de la mano de la liberación de los recursos para que a través del sistema financiero, bancario y no bancario, porque aquí es importante también el desarrollo de nuevas herramientas para el financiamiento, pues se pueda permitir la reactivación del aparato productivo. En la medida que nosotros vayamos reduciendo rápidamente el gasto público y empecemos a asumir una estrategia de financiamiento sostenible con el mercado, trayendo también inversión extranjera y nuevos actores que le presten liquidez al sistema financiero, pues yo creo que el objetivo es plenamente lograble. Muchísimas gracias por su respuesta. Bueno, agradecemos a los representantes del equipo económico, de quienes hoy buscan llegar al gobierno por sus respuestas.